Y vamos a compartir con ustedes la hoja. Ok, aquí estamos. Pues resulta que en la última clase que nosotros estábamos trabajando, estudiamos las ecuaciones diferenciales lineales. Eso voy a colocar por acá, continuación. Continuación. Con las ecuaciones diferenciales lineales. De eso nosotros habíamos visto de que esa ecuación diferencial tenía la forma de una componente a sub 1 de x, que era una función que dependía de x. Aquí era el diferencial de y respecto de x, más a sub 0, también como una función de x, este multiplicado por y esto igual a f de x. Recuerden que el diferencial de y respecto de x es el mismo y'. ¿Ok? Con todo esto nosotros llegamos a dividir todo por a sub 1 y habíamos llegado a que el diferencial de y respecto de x más una función de la forma p de x por la función y, que es esta que está aquí, iba a ser igual al dividir todo por a sub 1, f al dividirlo por a sub 1 quedaba como otra función que nosotros habíamos descrito como q de x. Y que en todo caso, como aquí esta expresión me quedaba como una función que dependía de x, yo iba a construir un factor integrante nu sub x que era igual a la exponencial de la integral de la función p de x diferencial de x, donde precisamente este p de x que está aquí es este que está aquí. Y con ese nosotros llegábamos a la conclusión de que este término lo teníamos que multiplicar por toda esta ecuación diferencial y que eso se podía abreviar como el diferencial respecto de x aplicado a el factor integrante multiplicado por la función y de x, y que todo eso en todo caso me iba a dar al factor integrante nu, que iba a multiplicar en todo caso aquí a q sub x. Eso fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. Hicimos un ejercicio, no me acuerdo cuál fue el ejercicio que hicimos, pero tenemos que retomar los ejercicios de esta parte para ver cómo es que se resuelven las ecuaciones lineales cuando son de esa forma. ¿Ok? Entonces, déjenme buscar una especie de ejemplo aquí que podamos revisar. Déjenme acomodar aquí esto para poder escribir bien. Ok, entonces vamos a continuar con un ejemplo. Voy a colocar aquí ejemplo y vamos a resolver 2 puntos. La ecuación diferencial 2. Vamos a abrir un paréntesis. X al cuadrado menos y por e elevado a la x diferencial de x menos e elevado a la x diferencial de y igual a 0. Y le vamos a establecer una condición. Esa condición que se va a establecer aquí es que la función y evaluada en 0 va a valer 1. Recuerden, esto es una condición para resolver esta ecuación diferencial que tengo aquí. Ahora, uno viene y dice en esta expresión, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros este problema? ¿De qué manera nosotros lo podemos hacer? Entonces uno comienza a analizar. Resulta y acontece que yo tengo que escribir a la ecuación esta que tengo aquí como la forma que está dada aquí. Entonces lo voy a escribir por acá, una solución, lo vamos a subrayar y 2 puntos. Entonces, tenemos que encontrar una definición como la que está aquí, es decir, que el diferencial de y respecto de x quede solo. Si nosotros vemos el diferencial de y está aquí, entonces, visto esto de esta estructura, uno pudiera decir, bueno, ¿de qué manera yo puedo reescribir esto? Bueno, uno pudiera decir lo siguiente, y pongan atención,
que 2x al cuadrado menos i e a la x diferencial de x es igual a e a la x diferencial de y. ¿Qué fue lo que hice yo en todo caso aquí? Que este término lo pasé a la derecha. Como yo necesito que me aparezca esto, diferencial de x, yo voy a pasar este diferencial de x para acá. Entonces voy a escribir aquí 2x al cuadrado pero menos y exponencial en x, que va a ser igual a e a la x diferencial de y respecto de x. Ya cuando tengo toda esta estructura, yo vengo y observo que aquí yo tengo el y que yo necesito. Entonces voy a dividir toda esta expresión por e a la x para que quede la y solita. Al dividir todo por e a la x me va a quedar 2x al cuadrado menos y por e a la x dividido por e a la x. Y aquí me va a quedar e a la x diferencial de y respecto de x y todo esto entre e a la x. Si ustedes visualizan en esta expresión, yo puedo simplificar aquí. Y aquí cuando yo voy a disociar, déjenme tomar una hoja más en la pizarra. Y aquí cuando yo estoy trabajando esta expresión, me queda aquí 2x sobre e a la x menos y e a la x, e a la x. Pero aquí yo puedo simplificar esto. Y de Profesor, este lado, ¿ah? ¿no es x al cuadrado? Sí, al cuadrado. Y aquí me queda el diferencial de y respecto de x porque cancelé esto. Bueno, ya esto tiene casi la forma. Lo que tenemos es que reescribirlo. Entonces, reescribiendo toda esta estructura, me queda diferencial de y respecto de x. Como aquí me quedó solo la y, al escribirla de este lado o de este, me va a quedar que es más y. Y de este lado me va a quedar este término que va a ser 2x elevado a la menos x. Y si nosotros observamos esta forma que esto tiene acá, esa forma se parece a la forma original que yo tengo acá. Observen. Donde tengo diferencial de y, diferencial de x, una función que multiplica y aquí q de x. Si hacemos la similitud entre la ecuación general de la ecuación lineal y la ecuación que yo tengo acá, ustedes dirán, profesor, pero yo no tengo aquí una función p. Claro, la función p de x aquí vale 1, una constante. Y este lado que está acá, en todo caso, es la función q de x, que es 2x elevado a la menos x. Ya cuando yo tengo todo esto, entonces voy a conseguir el factor integrante. Y el factor integrante nada más que es el factor integrante nada más que es nu como una función de x que va a ser igual a e elevado a la integral del coeficiente 1 que es el polinomio p de x que es 1 por el diferencial de x. Esto es e elevado a la x, quiere decir que este es nuestro factor integrante. Este factor integrante lo encerramos aquí para saber que nosotros tenemos que multiplicar a la ecuación que nosotros hallamos aquí por el factor integrante. Voy a llamar a esta ecuación 1. Entonces, digo por acá, multiplicando a 1 por el factor integrante, nos va a resultar. Indudablemente que cuando yo voy a multiplicar me quedaría e elevado a la x por el diferencial de y respecto de x, que sería multiplicando aquí, más, ahora viene y, entonces yo escribo aquí e a la x que multiplica a y. Después aquí va e a la x que multiplica toda esta expresión, entonces quedaría 2 por x por, perdón, e a la x, que es el factor integrante, que va a multiplicar el polinomio q, y el polinomio q es 2xe a la menos x. Entonces aquí me queda 2xe a la menos x. Ya cuando yo tengo esto, en esta parte que está aquí, yo tengo que aplicar lo que dice esto. Esto que está aquí. Esto. Y este lado queda igualito. Entonces yo vengo, fíjense cómo es para que no se den mala vida.
y vean lo sencillo que es. Entonces voy a escribir diferencial respecto de x. Abro un corchete. Escribo el factor integrante e a la x. Fíjense que aquí se escribe el factor integrante y se multiplica por la función y. Esta función y es la que está acompañando al polinomio o a la función p de x. Entonces yo tengo que escribir aquí que esto multiplica ahí. Y esto en todo caso, como yo tengo aquí e a la x, e a la menos x, eso me da e a la 0. E a la 0 es 1, entonces de este lado lo que me queda es 2x, perdón, me faltó algo aquí. No, ese es el que me está dando. 2x. Pero yo estaba pensando que era el cuadrado. Bueno, no importa. Era x al cuadrado, no lo veo. Sí, ahí está. Aquí está, mira el Izquierda. cuadrado. Me faltó el cuadrado, me faltó el cuadrado. Aquí me faltó el cuadrado. Yo sabía que me faltaba un número. Entonces aquí este es al cuadrado. Listo. ¿Qué se hace ahora aquí, jóvenes? Integramos. ¿Cierto? Entonces yo digo, la integral del diferencial respecto de x de e a la x multiplicado por y igual a la integral de 2x al cuadrado diferencial de x. Por supuesto que cuando yo integro esto, como la integral y el diferencial son funciones complementarias. ¿Qué quiere decir complementaria? Que la integral del diferencial o el diferencial de la integral me dan la cantidad esta que tengo acá. Entonces me queda aquí que esto es e a la x por y, que va a ser igual. Este 2 queda aquí. Y como yo tengo aquí x al cuadrado, la integral es x al cubo dividido por 3. Y a eso yo le voy a sumar una constante de integración de esta integral que está acá. Ya cuando tengo toda esta estructura, yo puedo entonces ahora despejar ahí. ¿Y por qué y? Porque iba a ser la solución de esa expresión. Como yo tengo que despejar y aquí, ya y me va a quedar entonces como resultado 2/3 de x a la 3, que es esta expresión que tengo yo aquí, más c, que es esta expresión que tengo yo acá. Todo esto dividido entre c, entre e a la x. Ah, pero si yo divido entre e a la x, es lo mismo que multiplicar por e a la menos x. El que quiere escribir el e a la x abajo, no hay ningún tipo de problema. Ahora, nos dan una condición. La condición dice que y evaluado en 0 vale 1. Aquí la vamos a revisar, mírenla. ¿Dónde está? Aquí está la condición, miren. Y evaluado en 0 es igual a 1. Entonces, como y evaluado en 0 me da 1, yo con esto puedo conseguir cuánto vale c. Porque aquí voy a sustituir lo que vale y, que vale 1. Aquí escribo 2/3 de x, pero x vale 0, es decir, 0 elevado a la 3. A todo eso yo le sumo c y todo eso lo multiplico por e elevado a la menos 0, o en todo caso e elevado a la 0. Ya cuando aplico todo esto, vamos a ver. Profesor, ¿Sí? entonces, Diga. no, nada. No, es que estaba pensando que podía ser C a la X, pero no, me confundí. Ya, entonces me queda 1, igual. ¿Cuánto me da esto que está aquí? 0, más c. Y e a la 0 me queda que es 1. Quiere decir que c cuánto vale, 1. Ya cuando tengo c, entonces este valor de c yo lo puedo sustituir aquí. Entonces, la solución particular
es y igual a 2/3 de x elevado a la 3 más la constante que nos dio 1 y todo eso multiplicado por e a la menos x. Y esta es la solución de esa ecuación diferencial lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden, en este caso, yo Yo tengo tengo una la... duda, profe. Sí, ¿cómo no? Pregunte. Cuando hace el cambio y deja diferencial de X, corchetes, en esa parte, ¿puedo ponerle un poquito? Aquí. Perdón. No más. Aquí. O más Sí, arriba. pero lo hacen esa parte, pero cuando lo hacen el ejercicio, ¿por qué se cumple eso? De que al agregarle el diferencial de la función y por el factor integrante, Ya, usted dice este que está aquí. Ya va. Este. eso mismo. ¿Por qué eso es igual a lo de arriba? Porque fíjese algo, lo voy a hacer aquí en este pedacito, bien chiquitito para que lo vean. Como yo voy a derivar, aquí hay un producto, ¿cierto? Sí, Entonces, ese que está ahí es la derivada de e a la x respecto de x, por y sin derivar. Más, como es un producto, e a la x queda igual y me queda la derivada de y respecto de x. Cuando yo derivo e a la x respecto de x, la derivada de e a la x es e a la x y lo multiplico por y. Y si usted ve este término que está aquí, este es este, mírelo. sí, lo veo. Y ahora yo le voy a sumar e a la x diferencial de y respecto de x. Y este término es este. Ahora entiendo, gracias, profe. Muy Tenía que bien, verlo para entender. perfecto. Me gusta eso que pregunten cuando no están muy claros. Vamos a hacer un ejemplo más de esto que está acá. Ejemplo. Entonces yo le voy a colocar ahora un poquito más larguito. Resolver dos puntos. Entonces escribo x, logaritmo de x, y prima más 1 más el logaritmo de x por y más 1 sobre 2 raíz de x que multiplica a 2 más el logaritmo de x y todo esto igual a 0. Entonces yo voy a ver de qué manera lo puedo resolver. Recuerden que la idea fundamental es que ustedes escriban todo y prima más p sub x por y igual a q sub x. Esta es la forma de la ecuación diferencial lineal. Quiere decir que este ejemplo lo tengo que construir aquí. Recuerden que y' es lo mismo que la derivada de y respecto de x. Esto es lo mismo. Entonces, si nosotros vemos toda esta expresión que yo tengo acá, yo me doy cuenta que aquí tengo x logaritmo de x. Entonces, yo necesito quitar este término que está acá. Como yo necesito quitar este término, entonces voy a dividir todo por x logaritmo de x, de tal manera que se desaparece de aquí. Cuando yo divido todo por esto, aquí me queda el y' solo. Pero cuando estoy aquí, aquí me queda 1 más el logaritmo de x, entre paréntesis, multiplicado por y, pero dividido entre x logaritmo de x. Voy a subir un poquito. Ahora, aquí me queda más. En esta parte yo tengo que esto es un medio de la raíz de x, que multiplica esto. Es decir, que multiplica a 2 más el logaritmo de x. Pero todo esto lo tengo que dividir entre x logaritmo de x porque es para que quede solo. Entonces escribo aquí x logaritmo de x. Y esto es igual. Indudablemente que me sigue quedando 0, porque 0 entre esto por propiedad absorbente sigue siendo 0. Ya después que tengo yo toda esta estructura, yo lo puedo reescribir y digo y' más paréntesis. Si quiero, puedo quitar el paréntesis y escribirlo de esta manera para que no presente confusión. O con paréntesis, ustedes pueden decir
1 más el logaritmo de x, que es el numerador, sobre x logaritmo de x, que es el denominador. Y todo eso multiplicado por y. Y de este lado, este término que está aquí lo voy a pasar para acá, de tal manera que me queda un medio de la raíz de x que multiplica a 2 más el logaritmo de x sobre x logaritmo de x. Y todo esto ya no queda igual a 0 porque este término lo pasé para acá. Y 0 menos este término me da este término. Entonces ya puedo argumentar de que esta expresión que yo tengo aquí es precisamente p de x. Y que esta expresión, perdón, y que toda esta expresión que yo tengo aquí es q de x. Entonces ya tengo la expresión escrita como una ecuación diferencial lineal general. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ajá, Profesor, ¿sí? pero si el x logaritmo de x se borra, ¿no habría problema? ¿Cuál? Sí, Este. porque si lo tira de un lado para el otro. No, porque entonces si yo pudiera ponerlo para acá, tendría que volver a aparecer aquí. Entonces la idea es que el i' aparezca solo, ¿ya? Ya. Es decir, no lo puedo pasar, es decir, no puedo simplificar esto con esto, no puedo, porque aquí no hay. Si aquí en el denominador hubiese, sí puedo simplificar. Bueno, entonces, ¿qué toca ahora? Ahora toca buscar el factor integrante. Tomamos una hoja más en nuestra pizarra y vamos a calcularlo por aquí. Si ustedes ven aquí el polinomio o la función racional que tengo yo aquí, es una función que depende de x. Quiere decir que p de x va a ser igual 1 más el logaritmo de x dividido entre x logaritmo de x. Quiere decir que nuestro factor integrante nu sub x debe ser igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Esto es igual a e integral elevado a todo esto que está acá. 1 más el logaritmo de x, todo dividido entre x, logaritmo de x. Y aquí escribo yo indudablemente diferencial de x. Ahora yo vengo y les pregunto a ustedes. Yo tengo aquí la integral de 1 más el logaritmo de x sobre x logaritmo de x diferencial de x. ¿Qué me da una solución de esta integral? Sustitución simple, u igual x logaritmo de x. U igual X por logaritmo de x. quiere decir que cuando yo digo du es la derivada de x por este sin derivar, logaritmo de x, más este igualito por la derivada de este que es 1 partido entre, X. repito, aquí sería x, que sería, no lo escribí aquí, ¿no? Bueno, la derivada de este es este, y Sí, por este es este. se simplifican. Entonces aquí todo esto diferencial de x. Quiere decir que el diferencial de u me va a quedar aquí. Logaritmo de x se simplifica y me queda 1 diferencial de x. Quiere decir que todo esto que está acá yo lo puedo escribir como la integral. 1 más el logaritmo de x diferencial de x va a ser de u. Y todo eso dividido entre x logaritmo de x, que eso es u. Eso me da como resultado el logaritmo de u. Pero como yo me tengo que devolver en el cambio, eso me queda que es el logaritmo de x logaritmo de x. Ya cuando tengo la respuesta, entonces vuelvo a escribir mi factor integrante, que va a ser e elevado al resultado de la integral. Pero el resultado de la integral nos dio a nosotros, ¿cuánto? X logaritmo de x. Nos quedó logaritmo, nos quedó No se logaritmo, simplificó el logaritmo y queda solo logaritmo logaritmo. de x, logaritmo de x. Nos queda así, ¿cierto? Pero recuerden que e elevado al logaritmo de algo es ese algo. Es decir, que me queda esto. Entonces aquí esto me da como resultado x logaritmo de x, porque eso es una propiedad. Ya cuando tengo
el factor integrante, nos toca ahora multiplicar. Y tengo que multiplicar a la ecuación diferencial. ¿Cuál? Esta que tengo yo aquí. Entonces, a esta ecuación diferencial vamos a bautizarla. La voy a escribir aquí entre una nubecita y le voy a colocar la letra A. Entonces digo acá, cuando estamos aquí, multiplicamos A por el factor integrante nu sub x, que es x logaritmo de x. Entonces, si ustedes visualizan, aquí tengo y'. Quiere decir que y' lo tengo que multiplicar por el diferencial, por x logaritmo de x. Entonces aquí me queda x logaritmo de x que multiplica a y', más. Ahora viene la otra parte. Tengo que colocar todo esto multiplicado por el factor integrante. Es decir, aquí me queda x logaritmo de x que va a multiplicar. En la parte de arriba era, ya se me olvidó, ya va. En la parte de arriba era 1 más el logaritmo de x. Entonces aquí escribo 1 más el logaritmo de x. Y en la parte de abajo, x logaritmo de x. Aquí está x. Y todo eso multiplicado por y. Y del otro lado, me quedaba aquí todo esto multiplicado por el factor integrante que conseguí. Es decir, x logaritmo de x que va a multiplicar a menos 1 sobre 2 raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x, y aquí en la parte de adentro me quedaba 2 más el logaritmo de x, 2 más el logaritmo de x, este es paréntesis, y este que está acá lo quitamos y escribimos más bien un corchete. Y multiplicado y dividido por x logaritmo de x. Y cerramos acá. Por supuesto que nosotros podemos visualizar claramente aquí, jóvenes, que yo puedo cancelar este término con este, porque esto es un producto. Y aquí yo puedo simplificar este con este. Quiere decir que finalmente me queda x logaritmo de x por y' más, paréntesis, 1 logaritmo de x que multiplica a y, igual, más por menos sigue siendo menos, arriba tengo la raíz de x y en el denominador tengo el 2 y todo eso multiplica al 2 más el logaritmo de x. Entonces aquí, esto que está acá se abrevia con la fórmula que dice diferencial respecto de x, tengo que colocar el factor integrante que es x logaritmo de x y lo tengo que multiplicar por la función y la función y es esta que está acá. Y todo esto es igual a menos la raíz de x sobre 2, 2 más el logaritmo de x. Ustedes dirán, profesor, Profesor, ¿sí? ¿por qué dejó diferencial respecto de u? Ah, perdón, no es u. Yo no sé, estaba pensando en otra cosa. Lo que pasa es que esta mañana en ecuaciones diferenciales de un curso de informática, estaba dando las transformadas, la resolución de ecuaciones diferenciales por la transformada de Laplace. Y ahí se utiliza mucho el u. Y el u lo tengo, pero... Ok, llegamos aquí. Es decir, que del rojo pasamos acá. ¿Qué hacemos ahora? Integramos. Cuando yo integro, recuerden que me queda, lo voy a hacer aquí en pequeñito, integral del diferencial respecto de x de x logaritmo de x por y. Recuerden que esto es un producto, esta es una función y esta es otra. Igual, aquí tengo que escribir menos 1 sobre 2 integral de la raíz de x que multiplica a 2 más el logaritmo de x, y esto diferencial de x. Como no tengo más espacio, yo tomo otra hoja en mi pizarra.
El integral de la diferencial es la función producto que tengo acá. Es decir, que aquí me queda x por el logaritmo de x por y. Y resulta que este y que está aquí es nuestra incógnita. Y esto va a ser igual en todo caso. Bueno, aquí para que se den cuenta, voy a saltar algunos pasos. Si yo tomo a la raíz de x y la multiplico por 2, me queda 2 raíz de x. Es lo mismo que 2x al lado medio, y esa integral que tengo yo allí la hacemos por la regla de la potencia. Luego, cuando yo multiplico este por este que está aquí, es decir, el raíz de x por el logaritmo, me queda x al lado medio por el logaritmo de x. Ese se hace por partes. ¿Ok? Este se hace con regla de la potencia y este se hace por partes. Este resultado, cuando yo lo saco las cuentas, que yo ya las había hecho y las tenía anotaditas por aquí cerquita, me queda acá que esto es 1 medio de x elevado a la 3 medios, indudablemente, porque si yo tengo 1 medio y le sumo 1, eso es 3 medios. Y todo eso que me va a multiplicar a 4 más 3 logaritmo de x más la constante de integración. Pero como nosotros necesitamos en la solución y, despejamos. Entonces, y va a ser igual. Toda esta expresión que está aquí dividida entre x logaritmo de x. Entonces me va a quedar. Vamos a ver. Como este x es 1 y aquí tengo 3 medios, cuando yo tengo 3 medios y le resto un medio, perdón, 3 medios, que es esta potencia, y cuando este pasa acá, pasa x1. Lo paso arriba, pasa menos 1. Quiere decir que al sacar la cuenta me queda un medio. Entonces aquí me queda menos la raíz de x. Todo dividido. Indudablemente que aquí yo tengo que sacar las cuentas. Veamos. Ah, no, aquí no era un medio. No estoy tan seguro, pero aquí no era un medio. Tendríamos que poner a calcular, pero no lo voy a hacer completo. Aquí creo que me daba, esto sí no lo veo yo por ninguna parte. ¿6? Aquí no, aquí esto me daba, creo que era 9. Sin embargo, yo se los voy a dejar para que ustedes lo verifiquen. Esto aquí me daba 9. Bueno, pero en todo caso, voy a escribir aquí y ustedes comprueban luego. Entonces aquí me iba quedando la expresión 4 más 3 logaritmo de x, ¿cierto? Y aquí me quedaba más c dividido entre x logaritmo de x. ¿Qué podemos hacer aquí? Ya no podemos hacer nada más. Porque la constante es la constante de integración y no me están dando condiciones. Sin embargo, déjenme recordar a ver qué fue lo que pasó aquí. Yo tengo aquí un medio. Al multiplicar este por este. Ah, aquí tengo el 2. El 2 de este, un medio, entonces me queda un medio, 3 medios. Sí, está bien. Es esto. Sin embargo, por favor, verifiquen. Esta es la solución. Pero esto es una solución general. ¿Por qué es una solución general? Porque basta variar la condición C. En cambio aquí, ¿dónde está el otro? En cambio aquí es una solución particular. ¿Por qué? Porque me dieron una condición. Esto es una solución particular. ¿Ok? Yo les voy a anotar aquí un ejemplo para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Ejemplos. Entonces, en todo caso es resolver. El primero que les voy a escribir aquí es el diferencial de y respecto de x, que va a ser igual a 1 dividido entre x seno de y más 2 seno del ángulo doble en y. Déjenme buscar otro ejercicio. Voy a colocar otro aquí. Diferencial de y, diferencial de x, más y sobre x igual a 1. Voy a anotar otro aquí. 1 más x al cuadrado, diferencial de y, más x por y,
más x al cubo más x diferencial de x y esto igual a 0. Voy a anotarle otro cuarto aquí. Y por el diferencial de x más x por y más 2x menos y e a la x, todo esto diferencial de y igual a 0. Entonces aquí les dejo 4 ejercicios para que practiquen la resolución de ecuaciones diferenciales lineales. Recuerden, lo voy a anotar por aquí. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Ok? Son estos ejercicios que están acá. Bueno, hay otra ecuación. Hay otra ecuación que se aplica para resolver las ecuaciones diferenciales. Esa ecuación diferencial se le llama ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ok? Matemático italiano del siglo XIX. Bueno, esta ecuación tiene una forma. Y esa es la forma en que se va a reconocer. Y va a ser la siguiente. Diferencial de y respecto de x. Más p de x por y, pero de este lado hay f de x multiplicado por y elevado a la n. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo tenga una ecuación como esta, esa es una ecuación de Bernoulli. Fíjense que en el caso anterior, cuando era una ecuación lineal, aquí solo aparecía una función que dependía de x. Pero en cambio aquí tengo y con la función p. Esto puede ser un q si ustedes quieren, pero tengo un y por una función y a lo que sea. A la n, a la 2, a la 3, a la 5, a lo que sea. Entonces el procedimiento para resolver es el siguiente. Primero, dividimos ambos lados, es decir, este y este, por y elevado a la menos n, a la potencia que esté aquí. Si, por ejemplo, aquí aparece y elevado a la 10, tengo que dividir todo por y elevado a la menos 10. Cuando yo hago eso, déjenme irme a una pizarra, cuando yo divido todo esto, bueno, es que vamos a ver, no es dividir, es multiplicar, perdón. Porque si divido para eliminar este, sí, vamos a colocar aquí, multiplicamos, disculpen ustedes. Si voy a dividir, divido entre i elevado a la n, pero si voy a multiplicar, i a la menos n, ¿ok? Entonces me queda i a la menos n, porque estoy multiplicando por él, por la derivada de y respecto de x, más p de x, que es el que está aquí, por y. Pero resulta que este y lo estoy multiplicando por i a la menos n. Entonces aquí me queda que esto es i elevado a la 1 menos n. Y eso va a ser igual. Como yo estoy multiplicando por i a la menos n, me queda i a la n por i a la menos n es i a la 0. I a la 0 es 1, solo me queda la función f de x. Ya cuando yo tengo definida la función de esta forma, yo hago un cambio de variable. Ese cambio de variable se utiliza solo cuando estoy haciendo una resolución de una ecuación diferencial que tiene la forma de Bernoulli. Entonces yo voy a llamar el cambio de variable W. Y eso va a ser igual, y pongan atención, a i elevado a la 1 menos n, es decir, a este que está acá. Esto lo voy a llamar yo u. Luego voy a derivar a w. Cuando yo derivo a w en esta expresión, yo digo, voy a derivar a w respecto de x. Pero no olviden que y es una función que depende de x.
Así que al derivar esto, por la regla de la potencia, eso es 1 menos n por i elevado a la 1 menos n menos 1, es decir, que me queda menos n, multiplicado por la derivada implícita interna de él, que es la derivada de i respecto de x. ¿Ok? Entonces uno viene y dice, ¿qué puedo hacer yo ahora acá? Resulta que este término que está aquí, lo voy a pasar para el otro lado. Así que me va a quedar diferencial de w sobre el diferencial de x multiplicado por 1 sobre 1 menos n, porque este lo pasé para acá. Y de este lado me queda i a la menos n multiplicado por el diferencial de i respecto de x. Entonces uno viene y se va para arriba y observa lo que está aquí en verde. ¿Qué dice aquí lo que está en verde? Que i elevado a la menos n, diferencial de i, diferencial de x, es la primera parte que yo obtuve al dividir o multiplicar por i a la menos n. Pero esto que está aquí es esto. Entonces yo digo, reemplazando, entonces me va a quedar que el diferencial de w respecto de x por 1 sobre 1 menos n y que va a ser igual, más, aquí yo tengo que escribir el p de x por el i de n. Entonces yo escribo aquí el p de x que multiplica al i elevado a la 1 menos n. Pero i elevado a la 1 menos n es w. Entonces yo escribo aquí w. Y eso va a ser igual ¿a quién? A la función f de x. Ya cuando estoy de esta forma, lo llevamos a la forma anterior, a una lineal. ¿De qué manera? Entonces yo voy a escribir por acá. Multiplicamos por 1 menos n. Entonces al multiplicar aquí me queda, fíjense, 1 menos n, que va a multiplicar a la derivada de w respecto de x por 1 sobre 1 menos n. Lo estoy encerrando en paréntesis para que se vea. ¿Cierto? Más, aquí me queda 1 menos n, que multiplica a p de x, que es este, multiplicado por w. Y aquí me queda 1 menos n, que multiplica al f de x. Aquí yo puedo simplificar. Cuando yo simplifico me queda diferencial de w respecto de x más, aquí me queda 1 menos n por p de x w, y aquí me queda 1 menos n por f de x. Si ustedes ven esto que está acá, que lo voy a encerrar en rojo, esto es una ecuación diferencial lineal. ¿Y cómo lo tengo que resolver? Como se resolvieron los ejercicios anteriores. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo haría? Bueno, resulta que aquí mi variable, ustedes la ven, la variable ahora es w. Esta que está aquí. Y resulta que este es el polinomio. Y ustedes me dicen, profesor, y 1 menos n, eso es como si fuera un número. Entonces ustedes dicen, yo calculo el factor integrante, que es e elevado a menos la integral de p de x diferencial de x. Lo que me dé aquí, voy a multiplicar aquí, aquí y aquí. Y luego integro y hago el mismo procedimiento. ¿Estamos claros? ¿Preguntas al respecto? Profe, pero entonces, una vez que amplifiquemos por el u a la x, sería el diferencial sobre el diferencial de x por u a la x por w por 1 menos n.
Ajá. Ok. Sí, la idea es que ustedes la transformen siempre en una lineal. Les voy a explicar algo. Cuando nosotros comenzamos a ver las ecuaciones diferenciales, vimos que el primer caso más sencillo es variables separadas. Que cuando no se puede hacer variables separadas, se resuelve por el método de homogénea. Que cuando no se puede hacer por el método de homogénea, se hace por el método de exacta. Que si no se puede hacer por el método de exacta, entonces uno utiliza los 4 casos de factores integrantes. Cuando no resuelve porque no cumple con ninguno de esos casos, uno va a resolver con lo que acabamos de ver, que es una ecuación diferencial lineal, donde el lado derecho yo tengo una función. Cuando el lado derecho de la función está acompañada de una variable, yo tengo que dividir por esa variable. Esa variable debe ser una variable en y, para transformar todo eso en una ecuación diferencial lineal. Ya después la ecuación diferencial lineal se puede resolver, bien sea utilizando factor integrante o un método más simple. Vamos a hacer un ejemplo para que vean, porque esto que yo les acabo de escribir aquí es simplemente el proceso genérico para resolver esa ecuación diferencial. Vamos a resolver uno. Ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen resolver dos puntos. Recuerden que son ecuaciones diferenciales, ordinarias. Entonces tengo la derivada de y derivada de x. Recuerden que esto se lee diferencial de y respecto de x, pero el diferencial de y y el diferencial de x yo los puedo mover. Menos y igual a e a la x por y al cuadrado. Yo coloco por acá solución. Dos puntos y vamos a resolver un poquito más abajo. No tengo más espacio. Bueno, no importa. Nosotros podemos ver aquí, jóvenes, que aquí esto es como decir la función q. Y esta es la exponencial que me está molestando. Entonces, yo tengo que multiplicar por i elevado a la menos 2 o dividir por i elevado a la 2, como ustedes prefieran. Si multiplico por i elevado a la menos 2, entonces me queda i elevado a la menos 2 que multiplica el diferencial de y respecto de x, que es este, menos i elevado a la menos 2 que multiplica y, que es este. Y eso es igual a... ya va, que me equivoqué. Toqué algo que no era. Disculpen. Ya. Ok, aquí estamos. Voy a quitar ese e que está allí, que no debe ir. Aquí debe ir es i elevado a la menos 2 por e a la x por i a la 2. Fíjense que eso se hace con la finalidad de que este término y este término como que se desaparezcan. Lo voy a hacer por paso. I cuadrado negativo, perdón, i a la menos 2. Diferencial de y respecto de x. Aquí me queda i a la menos 2 más 1. Y aquí me queda i a la menos 2 más 2. Esto me queda i a la menos 2 diferencial de y, diferencial de x, menos i a la menos 1, igual a e por i a la 0. Pero nosotros sabemos que i a la 0 es 1. Me falta algo, Dios. Se me van quedando las variables perdidas, la x y la x. Ya cuando estoy aquí en esta expresión, lo voy a escribir en negro. Cuando yo estoy aquí en esta expresión me está quedando, fíjense, i a la menos 2. Diferencial de y respecto de x. Aquí me queda i a la menos 1 y aquí me queda e a la x. Entonces uno viene y dice, ¿qué debo hacer ahora? Cuando yo tengo ya esta estructura que tengo acá. Uno viene y se va hacia arriba para analizar. Cuando yo llego aquí,
No importa lo que me está acompañando al diferencial. ¿Qué hago? Un cambio de variable. Y el cambio de variable lo tengo que hacer aquí. Entonces yo vengo y me voy para abajo y digo, no me importa esto. Voy a aplicar un cambio de variable. Por favor, todo el mundo trate de hacer el cambio de variable con la misma letra. Entonces yo digo, W para mí va a ser I elevado a la menos 1. ¿Ok? Es decir, este que está aquí. Cuando yo tengo mi expresión aquí, entonces yo digo, ahora derivamos. Cuando yo derivo me queda que voy a derivar a W respecto de X. ¿Por qué? Porque W depende de Y depende de X. Yo quiero hallar la derivada de W respecto de X. Entonces me queda que la derivada de W respecto de X va a ser igual. Cuando yo derivo acá, el exponente pasa a multiplicar, me queda menos 1, que multiplica ahí menos 1, porque es la propiedad, ¿cierto? Todo eso multiplicado por la derivada de y respecto de x, que es la implícita interna de esa expresión. Quiere decir que finalmente yo puedo, por ejemplo, decir aquí, el negativo lo voy a escribir de este lado para que me quede este positivo. De tal manera que me queda, lo voy a hacer en otro color, menos el diferencial de W respecto de X va a ser igual. Y elevado, menos 1, menos 2. Diferencial de Y, diferencial de X. Ahora yo quiero que ustedes me digan si lo que yo estoy encerrando aquí en la nubecita no es lo mismo que está aquí. Como es lo mismo, entonces, esto que está aquí lo voy a escribir aquí. Entonces yo digo, ok, quiere decir que menos W respecto de X, ¿cierto? Menos, ahora viene I a la menos 1, pero I a la menos 1 es W, me queda el menos, entonces me queda menos W. Y eso es igual a E elevado a la X. Como estos dos son negativos, multiplico todo por menos 1 para escribirlo de una forma más elegante y digo diferencial de W respecto de X más W es igual a E negativo elevado a la X. ¿Cómo se resuelve esta expresión? ¿Alguien me puede decir? Llegué hasta aquí. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo trabajamos como una lineal, ¿o no? Como lo hacemos Exactamente. normal. Ok, entonces yo voy a tener aquí un factor integrante nu de x que va a ser igual a e elevado a la integral de p de x. Quiere decir diferencial de x. Quiere decir que esto es e elevado a la integral. ¿Cuánto vale la función p aquí? 1. Entonces me queda que esto es e elevado a la x. ¿Qué quiere decir? Que este factor integrante va a multiplicar a todo esto. Es decir, e a la x por el diferencial de w respecto de x, más e a la x por w, igual e a la x por e a la, perdón, aquí es menos e a la x por e a la, ya que me equivoqué yo. Este es menos e a la x, que es este, y lo estoy multiplicando por este. Cuando yo llego hasta aquí, ¿qué hago ahora? Vamos a ver si recordamos. Lo factoriza, como lo teníamos antes, que sería el diferencial, o sea, d sobre dx, factor Diferencial respecto de de x. x, ¿sí? Ajá. Por el e a la x, que sería nuestro u evaluado en x, Exactamente. El factor integrante multiplicado por quién. por w, que sería nuestra variable. Exactamente. Y aquí me queda menos e.
x más x, 2x. Fíjense que aquí, si voy a comprobar lo de arriba, la derivada de e a la x es e a la x. Por w sin derivar me da este. Y la derivada de w respecto de x por e a la x está aquí. Quiere decir que ahora nosotros integramos. Cuando yo integro, me queda la integral del diferencial respecto de x de e a la x w igual a menos la integral de e a la 2x diferencial de x. La integral del diferencial es la cantidad, entonces me queda e a la x w. Y al integrar aquí, indudablemente que yo tengo que hacer un cambio de variable. Yo llamo u igual a 2x, quiere decir que du partido en 2 es diferencial de x. Quiere decir que el resultado aquí me da menos e a la 2x dividido por 2 más una constante de integración. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora, jóvenes? Despejar W. W. Ajá, W. Al despejar W me va a quedar que esto es e a la 2x sobre 2 por e a la x, más c sobre e a la x, donde finalmente W va a ser igual. Sacando las cuentas aquí, 2x menos x, me queda 1/2 de e a la x. Y aquí me queda la constante por e a la menos x. Pero resulta que W es igual, y nos vamos un poquitico arriba, W es i a la menos 1. ¿Lo ven, no? Entonces yo digo, bueno, W es i a la menos 1. Quiere decir que i a la menos 1 es igual a menos 1/2 de e a la x más c por e a la menos x. Yo saco las cuentas y digo, i a la menos 1 es igual menos e a la x más 2c e a la menos x, todo partido por 2. Como esto es a la menos 1, su inversa es i. Y la inversa sería 2 dividido entre menos e a la x. Y este valor de 2 por c, yo lo llamo otra constante, que le puedo escribir como una constante k por e elevado a la menos x. Y aquí tengo la solución, que sería una solución general. ¿Dudas al respecto? Bueno, yo les voy a anotar unos ejercicios aquí para que ustedes se diviertan con esto. Entonces voy a escribir por acá unos ejemplos. Y lo van a hacer por este caso, por Bernoulli y después por lineal. El primer ejemplo va a ser 2x a la 3 y prima igual y que multiplica a y cuadrado más 3x al cuadrado. Segundo, 2x al cuadrado más 2 por x por y prima igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ustedes dirán, profesor, ¿pueden haber funciones logarítmicas, trigonométricas? Sí, claro. Voy a escribir una con logaritmo. Y logaritmo de x menos 2 que multiplica a y diferencial de x igual a x diferencial de y. Bueno, ahí tienen tres. Vamos a anotarle uno más. Vamos a anotarle uno. Que aparezca diferencial de y, diferencial de x igual a y sobre 2x más x al cuadrado sobre 2y. Y ahí tienen varios ejemplos para que ustedes se diviertan, como quien dice. ¿Dudas al respecto con Bernoulli? ¿No hay dudas? Entonces ahora vamos a la ecuación diferencial de Riccati. Ecuación diferencial de Riccati. Otro italiano.
Ok, ¿cómo vamos a abordar esto nosotros ahora? Resulta que esto va a tener una forma, como todas las ecuaciones que nosotros hemos estudiado anteriormente. Y aquí debe aparecer que el diferencial de y respecto de x va a ser igual a una función p de x que multiplica una variable al cuadrado, más una función q de x que multiplica la variable en 1, más otra función r de x que va a trabajar en función de y como si fuera el término independiente. En este caso, si yo digo que I sub 1 es una solución particular, entonces yo puedo decir que I lo puedo escribir como I sub 1 más 1 sobre B. Y esto es un cambio que nosotros vamos a realizar cada vez que aparezca una ecuación que tenga la forma de Riccati. Riccati es con la variable I cuadrado y término independiente. Y yo debo conocer aquí un I sub 1 que debe ser una solución particular. Teniendo la solución particular, yo puedo escribir este cambio de variable. Este cambio de variable que está aquí es fijo. ¿Ok? Entonces, este cambio de variable, de acuerdo a como nosotros lo tengamos, lo tenemos que derivar. Cuando yo derivo me va a quedar, al derivar aquí como y depende de x, me queda que la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de la solución particular que yo la puedo escribir como y sub 1', menos, cuando yo voy a derivar aquí, como b va a depender también de x, ¿ok? Entonces yo puedo escribir aquí que esto es b al cuadrado, la derivada de 1 por b sin derivar, y 1 por la derivada de b. Indudablemente que me va a quedar aquí que la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de la particular menos la derivada de 1 se hace 0. ¿Cierto? Perdón, aquí es más. Aquí me queda menos 1, la derivada de b. ¿Ok? Pero la derivada de b, como b depende de x, es decir, que b' lo tengo que escribir como la derivada de b respecto de x. Entonces aquí me va a quedar b cuadrado, que lo paso hacia arriba como p a la menos 2. Y todo esto multiplicado por b', pero b' es diferencial de b respecto de x. Entonces ya tengo la derivada. Ahora, esta derivada se va a sustituir. Entonces ustedes dicen, ¿cómo vamos a sustituir esto? Ah, porque resulta que de este lado yo tengo la derivada de y respecto de x. Y la derivada de y respecto de x me está dando esto. Quiere decir que yo tengo que sustituir en la ecuación diferencial dada, que tiene la forma de Riccati, que es y particular derivado, menos b a la menos 2 por el diferencial de b respecto de x. ¿Ok? Y eso va a ser igual a p de x, y ustedes dirán, ¿quién es p de x? El que está aquí. Y lo voy a multiplicar por y, pero resulta que y es una solución que sale de una particular. Quiere decir que el y lo tengo que sustituir por la particular más el cambio. Entonces aquí yo tengo que escribir y sub 1 más 1 sobre b elevado al cuadrado. Más, ahora viene q sub x. Q sub x es la segunda función con la variable y lineal, donde la y la tengo que sustituir por la suma de la particular más el cambio de variable. Entonces aquí yo escribo que esto se multiplica por y sub 1 más 1 sobre b. Y finalmente, ¿qué me queda aquí? El término independiente, que es una función que depende de x, es decir, más una función r de x. Ahora ustedes dicen, me voy para allá, ¿tac? Ya tengo toda esta expresión. Entonces aquí ustedes tienen que decir, como I sub 1 es una solución particular, fíjense que aquí lo que les estoy dando yo es el protocolo de resolución de la ecuación. Todavía no hemos hecho un ejemplo. Lo que estamos es construyendo la forma de poder encontrar la expresión. Como I sub 1 es una solución particular, esta I sub 1 que está aquí,
yo la puedo sustituir aquí. Porque resulta que cuando yo tengo I sub 1 y yo I sub 1 lo derivo, esto es lo mismo que la derivada de I sub 1 respecto de X. Y esto lo voy a sustituir yo aquí. Entonces me va a quedar que I1 derivado en la variable X, para que no lo olvidemos, va a ser igual al polinomio P de X, que es este, el original, multiplicado por I, pero I es la solución particular. Entonces ustedes tienen que escribir aquí la solución I sub 1 de X al cuadrado, más Q de X por la solución I, pero lineal. Y a todo esto, yo le tengo que sumar el residuo en X. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora en esta expresión? Después que tengo que es el que está aquí, fíjense, uno pudiera decir, bueno, yo voy a sustituir el I sub 1 que tengo aquí, a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver de qué manera se lo puedo explicar para que lo vean. Ok, llegamos hasta aquí. Ok. Ok, ya. Entonces, este I sub 1 es el que nosotros vamos a sustituir aquí. Pero como esto es solución, es como si yo dijera, bueno, el I sub 1 que yo tengo acá, que me está dando todo esto que está aquí, yo lo voy a pasar del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Voy a repetir. Lo que pasa es que no me alcanza el espacio para escribir. Este término que está aquí es el mismo término que está aquí. Y resulta que todo lo que está aquí, yo lo puedo sustituir aquí. Pero si yo lo sustituyo aquí y lo paso del otro lado, del lado derecho, este término que está aquí va a quedar solito. Entonces lo voy a escribir aquí. Entonces me va a quedar, pongan mucha atención, menos b elevado al cuadrado, diferencial de b respecto de x. Este es este. Y eso va a ser igual. Entonces voy a escribir acá 2p de x por I sub 1 sobre b, más p de x sobre b cuadrado, más q de x sobre b. Es como si yo multiplico este término por este y este término por este. Entonces me está apareciendo aquí, al multiplicar este por este, recuerden que aquí tengo yo que sacar mínimo, pero el y que está acá lo estoy pasando de este lado. Es decir, son muchas cuentas las que hay que sacar. Pero yo llego a esta estructura que está aquí. Entonces, este término que está aquí lo voy a pasar del otro lado. De tal manera que me queda que el diferencial de b respecto de x va a ser igual a menos, voy a abrir un corchete, 2p de x y sub 1 multiplicado por b. ¿Por qué? Porque si yo paso a dividir acá, fíjense, es como si yo les digo, este b es este, y aquí lo estoy multiplicando por b a la menos 2. B a la menos 2, B a la me está quedando aquí 1 sobre B a la menos 1. Pero este B a la menos 1 lo paso hacia arriba y me queda B. Este B es este que está aquí. Más. Si yo paso este a dividir acá, me queda B a la menos 2, B a la 2 sería B a la menos 2 más 2 es B a la 0. Y B a la 0 es 1. Entonces el polinomio o la función P de X me queda sola. Cuando paso a multiplicar este para acá, menos 2 más 1 menos 1, quiere decir que el b lo tengo que escribir arriba. Entonces me queda aquí más q de x que multiplica a b. Y cierro.
¿Qué indica esto? Que yo puedo reescribir esto. Y lo voy a escribir de esta manera. Fíjense, uno analiza. Este término, P de X, está acompañado con la variable I y B. Este término está acompañado con la variable B, la que estoy derivando. Profe, ¿Qué? ¿Ah? ¿qué pasó con R sub X? ¿El cuál? RX. Ah, ese se simplificó. Porque resulta de que este I que está aquí es R, ¿no? Es todo esto, ¿cierto? Ah, ya. Y cuando yo lo coloco aquí, que yo lo paso para acá, este R cancela con este R. ¿Ya? Sí, profe, sí, ahí. Sí, lo que pasa es que no los escribí porque no me alcanza la pantalla. Bueno, pero en todo caso aquí podemos reordenar esto y decir lo siguiente, que aquí me va a quedar el diferencial de B respecto de X. ¿Cierto? Y esto lo voy a escribir. Menos, voy a escribir 2P de X por I, que es este, más Q de X, que es este, y todo esto multiplicado por B, más P de X. Lo sigo reescribiendo y digo diferencial de B respecto de X. Está negativo, al pasarlo del lado izquierdo pasa positivo. Entonces me queda aquí que esto es 2 por P de X por I más Q de X por B igual a P de X. ¿Y esto que está acá qué representa? Una ecuación diferencial lineal. Donde ustedes, ¿qué tienen que hacer? Calcular el factor integrante. ¿El factor integrante cómo sería aquí? Que nu va a ser una función. Me falta algo aquí, déjenme ver. Olvidé. Ya. Yo decía, bueno, no puede ser. Solución particular. Solución particular. Entonces aquí ustedes tienen que calcular el factor integrante, que es el que acompaña esta función. Es decir, el factor integrante nu, que sería igual a e elevado a la integral de la función p de x diferencial de x. Pero p de x, este que está aquí, ahora es todo esto que está aquí. Y se hace normalmente como una ecuación diferencial lineal. Bueno, vamos a quedar pendiente para mañana por los ejercicios D. Mañana no. ¿Cuándo nos volvemos a ver? El jueves. Para el día jueves hacemos ejemplos.